Hola, un saludo para todos mis estudiantes de Derecho Comercial. En el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión o videoclase, recordando que en la primera sesión estuvimos hablando acerca de todos los aspectos o nociones generales del derecho comercial. Allí estudiamos los artículos económicos o el fundamento constitucional del derecho comercial. Estudiamos el concepto de derecho comercial, sus características, lo que es el acto de comercio, entre otras cosas. Veamos entonces en la sesión de hoy lo regulado por el Código de Comercio mediante el decreto 410, expedido mediante el decreto 410 de 1971. En este Código de Comercio podemos encontrar entonces una regulación concerniente al estatuto personal o profesional. Esta regulación del estatuto personal o profesional es la parte que solo se aplica a los comerciantes. Debemos entender que según el Código de Comercio en su artículo 10, ha de entenderse o define al comerciante como aquella persona que se dedica profesionalmente a alguna de las actividades comerciales. Entonces, según la legislación comercial colombiana, el comerciante es es una persona que ejerce profesionalmente alguna actividad comercial de las señaladas en el artículo 20 del Código de Comercio. Entonces, hemos de entender que la actividad comercial o la calidad de comerciante, según la legislación colombiana, es una actividad personal o profesional. Entonces, el estatuto personal son las normas del Código de Comercio o de la legislación colombiana mercantil que aplica a los comerciantes. Y en esta entonces se define quién es comerciante. Se define, como les decía, que el comerciante ejerce una profesión y esa es la profesión del comercio. Nos indica en segundo lugar cuáles son sus obligaciones, es decir, las obligaciones del comerciante. Y estas obligaciones son obligaciones que solo le conciernen a los comerciantes y no a personas distintas a los comerciantes. Por ejemplo, la obligación de llevar contabilidad, la de matricularse ante la Cámara de Comercio, la de no competir con deslealtad frente a sus colegas, la de denunciar ante el juez competente su estado de imposibilidad de cumplir sus obligaciones mercantiles, entre otras podemos mencionar. Entonces, en esta primera parte está el estatuto personal y profesional, están todas las normas por las cuales se rigen los comerciantes. Luego tenemos también el estatuto real, y este estatuto real contiene todo el régimen de aquellos bienes que se han de considerar como de naturaleza estrictamente mercantil. Esto es, aquellos bienes que tienen un destino especialmente al ejercicio de actividades comerciales. ¿Cuáles son estos bienes? Típicamente se conoce que son los títulos valores, la propiedad industrial y los establecimientos de comercio. Esas son las normas que entonces comportan el llamado estatuto real. También rige o regula un estatuto contractual y ahí el Código Mercantil establece un cuerpo de normas generales sobre las obligaciones aplicables a todos los contratos, y esas normas en muchos casos difieren de las normas de la legislación ordinaria, entiéndase la legislación civil. Entonces ahí se encuentran normas que regulan, por ejemplo, todos los contratos comerciales típicos, como son el caso, por ejemplo, del contrato de compraventa, el contrato de transporte, el de seguro, el de mandato, etc. Luego tenemos un estatuto procedimental y en este estatuto se establecen las normas que rigen ciertos procedimientos que son exclusivos de los comerciantes.
Allí entonces encontramos todos aquellos procedimientos que son realmente exclusivos de los comerciantes. También finalmente el Estatuto para la Navegación Marítima y Aérea. Y en este Estatuto de la Navegación Marítima y Aérea entonces se reúnen un compendio conjunto de normas que regulan todo lo relacionado con la navegación marítima y aérea. Entonces, estos son los aspectos regulados por el Código de Comercio. El Código de Comercio fue expedido mediante decreto 410 de 1991. No fue expedido por una ley, fue expedido por un decreto legislativo. Eso quiere decir que el decreto fue expedido por el gobierno nacional y no por el Congreso de la República, en virtud de unas facultades que le dio el Congreso de la República al Ejecutivo para que adelantara la discusión y la estructuración de este código mercantil. Habiendo definido entonces los aspectos regulados por el actual Código de Comercio, pasemos entonces a hablar de las fuentes del derecho comercial. ¿Qué debemos entender por fuente? Debemos entender por fuente aquellas, aquellas figuras o aquellas entidades jurídicas de la cual el derecho comercial extrae sus normas, extrae su razón de ser. Es decir, aquellos principios, aquellas reglas que rigen el derecho comercial. Entonces, cuando hablamos de fuentes, hablamos de fuentes formales y fuentes materiales del derecho comercial. Cuando hablamos de fuentes formales del derecho comercial, hablamos de aquellas fuentes de las cuales el derecho comercial se sirve de manera directa y que son, es decir, una fuente impositiva para el derecho comercial. Entonces, cuando hablamos de fuentes materiales, hablamos de fuentes secundarias y que son aplicables al derecho comercial en ausencia, en principio, de una fuente formal. Entonces, hablemos y definamos cada una de las fuentes formales del derecho comercial. La primera fuente formal del derecho comercial es la ley comercial. Y cuando hablamos de ley comercial, tenemos que entrar a definir una discusión que ha tenido la doctrina durante mucho tiempo sobre el carácter formal y el carácter material de la ley. Y podemos decir que el carácter, cuando hablamos de carácter formal de la ley, nos referimos entonces a aquellas disposiciones que vienen contenidas de manera positiva en el código, ¿verdad? En el Código de Comercio y no solamente en el Código de Comercio, en otras disposiciones de carácter comercial. Pero cuando hablamos del carácter material de la ley comercial, hablamos también que por fuera de las normas del código y de las leyes que regulan los aspectos mercantiles, hay también algunas decisiones y algunas disposiciones emitidas, por ejemplo, por las superintendencias en materia comercial que también tienen fuerza material de ley, que si bien no están codificadas, vienen siendo también ley comercial. Es así entonces el ejemplo de las famosas circulares que expiden la superintendencia, por ejemplo, la superintendencia de sociedades, la superintendencia financiera, las superintendencias que rigen toda la parte del derecho comercial. Y ahí existe una prolífica actividad por parte de los órganos de la rama ejecutiva. Entonces, esos pronunciamientos, en esas circulares, se traducen en normas con un verdadero carácter legislativo. Ya no desde el punto de vista formal, obviamente, porque no hace parte del código,
pero sí desde el punto de vista material. Eso es importante. Ahora bien, cuando hablamos de la ley comercial, tenemos que entender que esa ley comercial a su vez puede ser sometida a una clasificación según su contenido y la fuerza vinculante de dicha ley o dicha norma. De tal manera entonces que podemos clasificar la ley en leyes imperativas, leyes dispositivas y leyes supletivas. Aquí tenemos entonces algunas normas o leyes imperativas, las dispositivas y las leyes supletivas. Cuando hablamos de la ley imperativa, tenemos que señalar que la ley imperativa es aquella que desde el punto de vista de su contenido manda y prohíbe determinado tipo de comportamiento. Y es aquí donde radica su principal utilidad en esta clasificación, puesto que una ley imperativa, como bien lo señalamos aquí, no puede ser nunca aplicada por analogía. Y entiéndase por analogía aquella aplicación que se le da a una norma para regular aspectos o situaciones que son similares y que no tienen una regulación expresa. Entonces, cuando hay una situación que no tiene una regulación expresa, nos podemos remitir por analogía a normas que regulen una situación similar o parecida. No obstante, cuando estamos frente a normas de carácter imperativo o normas imperativas, como esas normas son de carácter restrictivo, el principio es que aquellas normas que restringen derechos o restringen facultades a las personas o que prohíben hacer algo a las personas no pueden interpretarse de manera amplia ni tampoco pueden aplicarse por analogía, sino que se tienen que interpretar en sentido restrictivo, es decir, única y exclusivamente lo que señala la norma y para los casos que señala la norma. Así que una ley imperativa, repito, no puede ser aplicada por analogía y solo está destinada a regular los casos directamente previstos por ella. Y ello es así porque las restricciones que la ley imponga a la libertad de las personas solamente pueden derivar de normas expresas y directas. Sería absurdo pensar que si una ley exige para ciertos contratos, por ejemplo, la formalidad de la escritura pública, entonces nosotros pensemos que en casos similares también podríamos exigir dicha formalidad de la escritura pública. No, en materia de solemnidad en la escritura pública se exige para los bienes inmuebles, para los buques de gran calado. Yo no puedo pensar entonces que para la venta de bienes muebles también debo solicitarlo por escritura pública, porque la norma no lo señala y no puedo darle esa interpretación amplia o por analogía. Entonces, veamos algunos ejemplos de normas de carácter imperativo. Veamos, por ejemplo, el artículo 14, 16, 48. Vamos a ver qué nos dice estos artículos. Mire lo que nos dice entonces el artículo 14. Son inhábiles para ejercer el comercio directamente o por interpuesta persona. Los comerciantes declarados en quiebra, los funcionarios de entidades oficiales. Fíjense que aquí esta norma les señala de manera directa y taxativa qué personas están inhabilitadas para ejercer el comercio. Esa es una norma de carácter imperativo y es de obligatorio acatamiento. Aquí yo no puedo incluir a ninguna otra persona por analogía distinta a las que ya se mencionan
en estos tres numerales. Yo no puedo entonces pensar que a manera de interpretación, yo puedo incluir a otras personas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio. No, estas personas ya están inhabilitadas por analogía. Lo mismo dice el artículo 12, dice, toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Aquí en materia de inhabilidades también es una norma taxativa. El artículo 48, así es, nos dice, todo comerciante conformará su contabilidad, libros y registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia. Entonces ahí está también una norma de carácter imperativo que le impone al comerciante el deber de llevar contabilidad. Entonces esa es una norma que no puede desconocer el comerciante porque es una obligación. Y ahí tenemos unos ejemplos de normas de carácter imperativo. El 103 nos señala de manera tajante y taxativa: los incapaces no podrán ser socios en las sociedades colectivas ni gestores de sociedades en comandita. Allí de manera taxativa el artículo 103 prohíbe la participación de los incapaces en sociedades colectivas y como gestores en las sociedades en comandita. Mire que es una norma de carácter impositivo. Aquí no cabe lo que argumenten las partes, aquí no cabe interpretación analógica, aquí se tiene que cumplir estrictamente lo que diga la norma. Ahora bien, cuando usted viola una norma de carácter imperativo, existe una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica es que todo lo que vaya en contravía de una norma de carácter imperativo es nulo de pleno derecho. ¿Qué significa la nulidad de pleno derecho? La nulidad de pleno derecho significa que no requiere un pronunciamiento de un juez que declare esa nulidad. No se requiere que un juez declare esa nulidad. Es un efecto que le ha impreso el mismo legislador a la norma cuando se desacata lo establecido en una norma imperativa. Entonces los efectos es que es nulo de pleno derecho por haber contrariado una norma de carácter imperativo. Hablemos entonces ahora de las normas de carácter dispositivo o las normas dispositivas. A ver qué nos dice. Normas dispositivas. ¿Qué podemos entender entonces por las normas dispositivas? Las normas dispositivas son simples definiciones y clasificaciones hechas por el legislador para aclarar una situación jurídica. No mandan ni prohíben nada con fundamento en el orden público. Entonces, cuando hablamos de normas dispositivas, hablamos de normas que establecen definiciones o que establecen una clasificación o clasificaciones. No son normas que prohíben o mandan a hacer algo. Son normas nada más que establecen definiciones o clasificaciones, como es el caso de los artículos 20, 23 y 24. Veamos el caso del artículo 20. ¿Qué nos dice el artículo 20 del Código de Comercio? Nos dice, son mercantiles para todos los efectos legales. Y aquí entonces el artículo 20 nos señala 19 numerales de actos que considera son mercantiles. Y ahí encontramos entonces una clasificación de lo que son los actos mercantiles. Por su parte, el artículo 23 del Código de Comercio dice actos que no son mercantiles. No son mercantiles, y ahí está la clasificación: la adquisición de bienes con destino al consumo doméstico,
la adquisición de bienes para productos y obras artísticas, las adquisiciones hechas por funcionarios empleados para fines de servicio público, las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganado, la prestación de servicios inherente a las profesiones liberales. Esos no son considerados actos mercantiles. No son considerados actos mercantiles. Y fíjese que este es un ejemplo entonces de una norma dispositiva. ¿Por qué dispone? Dispone es establecer un listado o una clasificación de lo que se considera que no son actos mercantiles. Entonces, esa es la diferencia entonces que encontramos entre las normas dispositivas y las imperativas. Mientras que las imperativas prohíben o mandan a hacer algo y que son de obligatorio acatamiento, las dispositivas que también son de obligatorio acatamiento, son normas que no prohíben ni mandan a hacer algo, sino que simplemente establecen la definición de algo o establecen una clasificación. Veamos, por ejemplo, hablemos entonces ahora de las normas supletivas. Como su nombre lo indica, las normas supletivas son las encargadas de llenar o suplir los vacíos que no han sido regulados por las partes y que no han sido objeto de regulación imperativa. Por ejemplo, ¿qué hacen las normas supletivas? Las normas supletivas son normas que vienen a regular alguna ausencia de las partes de un contrato. Estas normas no tienen el carácter de imperativas ni dispositivas, simplemente son normas subsidiarias a las que se acude en ausencia de normas imperativas o en ausencia de disposiciones establecidas por las partes. ¿Por qué digo esto en ausencia de disposiciones establecidas por las partes? Porque en virtud del artículo 4 del Código de Comercio, existe preferencia de las estipulaciones contractuales sobre las estipulaciones legales supletivas. Mire lo que dice el artículo 4. Mire lo que dice. Las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Es decir, que jerárquicamente las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados están por encima o desplazan a las normas legales supletivas. Y ello así en concordancia con lo señalado por el artículo 1602 del Código Civil. Mire lo que nos dice el artículo 1602 del Código Civil. Mire lo que nos dice el artículo 1602 del Código. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Es una ley para los contratantes. Entonces, el contrato es ley para las partes. No pueden desconocer las disposiciones establecidas en el contrato. Ahora bien, esas disposiciones establecidas en el contrato no pueden desconocer normas de carácter imperativo o dispositivo. Cuando hay normas de carácter impositivo que regulan la materia, no hay lugar a convención o no hay lugar a regulación en el contrato entre las partes. Solamente hay lugar a reglamentación en el contrato cuando existen vacíos o cuando no hay normas impositivas que regulen la materia. Ahora bien,
en tratándose y volviendo a las normas supletivas, estas solamente entran a regir en ausencia de, primero, regulación entre las partes. Cuando no hay regulación entre las partes, entonces sí entran a regir las normas supletivas. Mire lo que dice, por ejemplo, el artículo 61 del Código de Comercio. Mire lo que dice. Los libros y papeles del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución y mediante orden de autoridad competente. Lo dispuesto en este artículo no restringirá el derecho de inspección que confiere la ley a los asociados sobre los libros y papeles de las compañías comerciales, ni el que corresponda a quienes cumplan funciones de vigilancia y auditoría de las mismas. Entonces, ahí vemos que esto es una norma de carácter supletiva. Veamos el artículo 155, dice, salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior. Esto hablando sobre el quórum y las mayorías para la aprobación de distribuciones de utilidades en materia de sociedades mercantiles. Mire que comienza diciendo la norma, salvo que en los estatutos se fijare una mayoría decisoria superior. Es decir, que primero se va a revisar si en los estatutos, es decir, en el contrato social, se fijó una mayoría distinta. Entonces, si nada se dijo en el contrato, en los estatutos sobre la mayoría para decidir la aprobación de la distribución de las utilidades, entonces se aplicará este porcentaje de mayorías establecidos en esta norma, cuando menos el 78% de las acciones. Pero eso, repito, siempre y cuando no se haya regulado ese tema en los estatutos, porque en los estatutos se pudo haber dicho que la mayoría no sería de 78, sino de 85, ¿verdad? Sería una mayoría calificada. Pero eso, esta norma de entrada advierte que su aplicación solamente será cuando en los estatutos no se haya fijado una mayoría decisoria superior. Por eso es una norma supletiva, porque solamente entra a regir, uno, cuando hay ausencia de normas dispositivas, y dos, cuando hay ausencia de normas estatutarias o convencionales, ¿verdad? Que se entienden las normas que establecen las partes en contrato. Veamos el artículo 360. Mire lo que dice el artículo 360, salvo que se estipule una mayoría superior, nuevamente una norma de carácter supletiva, comienza diciendo que salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados. Es decir, en caso de que nada se diga en el contrato de sociedades, en los estatutos, entonces se podrá dar aplicación a esta norma. Se fíjese cómo aplican en ese criterio jerárquico las normas. Y entendemos entonces la división o la característica de las normas en cuanto a características, en cuanto a criterios de normas, normas comerciales que son de carácter obligatorio, normas que son de carácter, espera que estoy aquí un momentico, no ubico. Normas imperativas, normas dispositivas y normas supletivas. Entonces ya así hemos definido la primera fuente formal del derecho comercial, que es obviamente la ley comercial. Segunda fuente formal del derecho comercial, la ley civil. Pero la ley civil aquí, cuando es llamada directamente por la ley comercial. ¿A qué me refiero? A que la ley civil en algunos casos es llamada o invocada expresamente por la ley comercial. En algunos pocos casos, por ejemplo, en materia de capacidad para contratar, el artículo 12
en materia de obligaciones y contratos, el artículo 1602, por remisión normativa del 822 del Código de Comercio, y en materia probatoria, los artículos que fueron derogados del Código de Comercio, el 6, el 8 y el 9, que era la prueba de la costumbre mercantil y que ahora se aprueba, está establecido en el artículo 117 del Código General del Proceso. Entonces, la ley civil es fuente formal del derecho comercial en aquellos casos que es invocada expresamente por la misma ley comercial. Veamos el ejemplo del artículo 12. El artículo 12 del Código de Comercio señala lo siguiente: toda persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse es hábil para ejercer el comercio. Pero fíjese que aquí dice que esto está regulado, ¿por qué? Por las leyes comunes. Toda persona que según las leyes comunes. ¿Qué regula el régimen de inhabilidades de los comerciantes? Lo establecido en las leyes comunes. Y entiéndase por leyes comunes como las leyes civiles, que también se llamaban en aquel entonces leyes comunes. Entonces, esas leyes comunes aquí son, digamos, invocadas directamente por la ley comercial y dice que todo lo regulado con el régimen de inhabilidades será lo reglamentado en las leyes comunes. Entonces, ese es un primer ejemplo que tenemos allí. Por otra parte, miremos entonces en materia de obligaciones y contratos, ya leímos el artículo 1602 del Código Civil que nos dice que el contrato es ley para las partes. Y aquí entonces el artículo 822 del Código de Comercio nos hace una revisión expresa a lo que señala el artículo 1602. El 822 entonces nos dice lo siguiente: aplicación del derecho civil. Los principios que gobiernan la formación de los actos, contratos y las obligaciones del derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones de negocio jurídico mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. Entonces, fíjese aquí cómo la misma ley comercial hace un llamado o una invocación expresa de las normas civiles. Entonces, cuando las normas civiles son invocadas expresamente por el derecho comercial, tienen esa característica o ese carácter de ser fuente formal del derecho comercial. Fuente formal del derecho comercial. Porque hay otros escenarios donde la ley civil no es fuente formal del derecho comercial, sino una fuente subsidiaria. ¿Y cuándo se convierte la ley civil en una fuente subsidiaria del derecho comercial? Cuando no hay un llamamiento expreso por parte de la legislación comercial a la ley civil, no hay una remisión expresa, no hay ningún artículo de la ley comercial que te diga: para tratar o regular este asunto, remítase a las disposiciones del Código Civil. Además de eso, cuando no existiendo en toda la ley comercial, entiéndase la ley comercial del Código, entiéndase las disposiciones civiles que por expresa disposición normativa son remitidas al Código Civil, entiéndase la costumbre mercantil y entiéndase las normas convencionales, es decir, las disposiciones válidamente establecidas en las partes de un contrato. Cuando en nada de eso encontramos una norma o una estipulación que nos permita regular el tema, entonces por analogía
podemos recurrir a la ley civil. En ese evento, la ley civil toma el carácter de un elemento o una fuente, perdón, formal, pero subsidiaria. Pero en los casos en que es invocada directamente por la legislación comercial, tiene el carácter de una fuente formal principal del derecho comercial. En materia probatoria, también nos remitimos a lo que dice la ley civil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para probar la costumbre mercantil, los artículos que regulaban la prueba de la costumbre mercantil, artículos 6, 8 y 9, estos artículos fueron derogados por el artículo 620, perdón, por el artículo, sí, fueron derogados por el artículo 626 del Código General del Proceso, y ahora la prueba de la costumbre se encuentra reglamentada en el artículo 117 del Código General del Proceso. Las estipulaciones contractuales, pues ya hemos leído el artículo 4 del Código de Comercio, que dice que las estipulaciones establecidas en los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas supletivas y a la ley civil, perdón, y a la costumbre mercantil. Ahí veremos rápidamente el artículo 4 para ver que estas normas desplazan a la costumbre mercantil y a las normas legales supletivas. Aquí dice, las estipulaciones de los contratos válidamente celebrados preferirán a las normas legales supletivas y a las costumbres mercantiles. Entonces, entendemos que dentro de la jerarquía de las fuentes formales tenemos como una primera fuente formal la ley comercial, luego tenemos la ley civil, que es invocada o que es llamada expresamente por la ley comercial, y luego tenemos en tercer orden las estipulaciones contractuales de conformidad, como lo señala el artículo 4, que las estipulaciones contractuales desplazarán a la costumbre mercantil y desplazará a las normas supletivas. Y esto en concordancia con el artículo 1602, que también ya hemos leído, que dice que el contrato es ley para las partes. La costumbre mercantil. La costumbre mercantil realmente es la primera fuente histórica del derecho. Es la primera fuente histórica del derecho comercial. Y en este orden de ideas debemos decir que antes de que existieran normas o códigos, teníamos entonces que la costumbre mercantil era la única fuente del derecho comercial. Antes de que existiera un código o una norma de derecho comercial, lo único que existía era la costumbre. Así que la costumbre es la primera fuente real del derecho comercial. Luego, con el paso del tiempo, lo que hizo el derecho fue coger esos usos y costumbres y plasmarlos en una norma a la que le llamó norma comercial. Pero inicialmente todo era a fuerza de costumbre mercantil. Por eso decimos que es la primera fuente histórica del derecho comercial y que posteriormente fue sustituida por la ley. ¿Qué nos dice el artículo 3 del Código de Comercio? Y de una leemos artículos 1 y 2. El artículo 3 del Código de Comercio nos señala lo siguiente: autoridad de la costumbre mercantil, costumbre local y costumbre general. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que daban
las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos exigidos en el inciso anterior. Por otra parte, el artículo primero dice los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial. Todo por las disposiciones de la ley comercial. Y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por analogía de sus normas. Entonces aquí nos dice que los asuntos de los comerciantes y los asuntos de los comerciantes se regirán por las disposiciones de la ley comercial. Y lo que no está regulado aquí, entonces nos vamos a regulación analógica por los asuntos que se puedan aplicar por analogía. Entiéndase entonces que en ausencia de normatividad expresa, podemos remitirnos a la costumbre mercantil porque la costumbre mercantil, según el artículo tercero, tiene la misma autoridad que la ley comercial siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, ¿verdad? Y luego dice aplicación de la legislación civil en cuestiones comerciales que no pudieran regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán las disposiciones civiles. Entonces, en la categoría, aquellas normas civiles que no son expresamente invocadas por la legislación comercial vienen a ser desplazadas por la costumbre mercantil, porque la costumbre mercantil es norma comercial. Y si es norma comercial, antes de remitirnos por analogía a la ley civil, tendremos que remitirnos a la costumbre. Y luego, si tampoco encontramos una regulación en la costumbre mercantil, es que podemos remitirnos a la ley civil por analogía. Entonces, esto es importante que quede claro. Ahora, el artículo que acabamos de leer, que es el artículo número 3, nos señala cuáles son los elementos de la costumbre mercantil. Y concretamente, lo que han señalado la doctrina es que la costumbre mercantil señalan unos elementos objetivos y unos elementos subjetivos. El artículo número 3 nos ha señalado lo que son los elementos objetivos. Y el primero de ellos es que esa costumbre no contraríe manifiesta o tácitamente la ley. Segundo, que esos hechos o usos o costumbres sean públicos. Tercero, que sean uniformes. Y cuarto, que sean reiterados. Entonces ahí tenemos aquellos elementos objetivos de la costumbre mercantil. ¿Qué podemos entender entonces por esto? Primero, hablemos de la uniformidad de la costumbre. Cuando hablamos de uniformidad, nos referimos entonces al hecho que la costumbre sea observada por la totalidad o casi la totalidad de las personas. Sin embargo, hay que hacer una claridad en este aspecto. Suelen existir costumbres que podríamos llamar gremiales, o sea, costumbres observadas no por la totalidad de las personas de un determinado lugar, sino solo por individuos que desempeñan cierta actividad económica. Así entonces podríamos hablar de unas costumbres entre los comerciantes de ganado, por ejemplo, o entre los corredores de finca raíz, ¿verdad? Entonces, no es necesario que la costumbre se extienda a todos los gremios. Los ganaderos de una región pueden tener una costumbre y ese es un gremio donde esa costumbre es uniforme, pero esa uniformidad quiere decir es que esa costumbre sea aplicada por la totalidad o por casi la totalidad de ese gremio. Me explico. Que la totalidad o la mayoría de los ganaderos de una determinada región apliquen esa costumbre.
Ahí hablamos de uniformidad, ¿verdad? Ahora, esa uniformidad puede ser local o puede ser nacional. Puede que sean solamente los comerciantes de ganado de la región Caribe o los comerciantes de ganado de Córdoba y de Bolívar, pero que en el interior del país, por ejemplo, en Antioquia y en Boyacá, exista otra costumbre. Entonces hablamos de una costumbre local. Pero si esa costumbre de los comerciantes de ganado del Caribe también la encontramos en el Pacífico y también la encontramos en el interior del país, podemos hablar que es una costumbre nacional. Entonces la costumbre puede ser local o puede ser nacional. También puede ser una costumbre extranjera o puede ser una costumbre mercantil internacional. Costumbre nacional, costumbre local. Entonces, esas costumbres las vamos a ver más adelante. Lo primero, el primer requisito es que haya uniformidad, es decir, que esa costumbre y esos usos sean utilizados por la totalidad de personas de un lugar o de un gremio determinado. Reiteración. Cuando hablamos de reiteración, hablamos de uniformidad, pero no en espacio, sino en tiempo. Es que esa conducta haya sido repetitiva por espacio de un tiempo. Y usted me preguntará, ¿qué tiempo se considera prudente? La ley no dice cuál es el mínimo de tiempo, pero se entiende que debe ser un tiempo tal que sea fijado en la memoria y que sea y que permita inferir que tiene fuerza de ley. Podemos explicarlo entonces que la reiteración obedece a que la costumbre se haya mantenido por un periodo de tiempo y que ésta esté vigente y que ese tiempo sea necesario, sea poco o mucho, para que se haya consolidado en el ámbito al cual se aplique como una auténtica norma jurídica de obligatoria observancia. Entonces, no podemos definir si van a ser 1, 2, 3, 4, 5 años, pero sí como un periodo de tiempo suficiente para que esa costumbre se fije en el intelecto colectivo como una costumbre que tiene fuerza de ley y que su observancia es obligatoria. Número 3, esa conducta que tiene que ser uniforme y reiterada tiene que ser pública, pues no podemos concebir que un hábito social sea clandestino y que un hábito social clandestino pueda llegar a tener el carácter de verdadera costumbre. Entonces, para que esa costumbre pueda tener la fuerza de ley, tiene que ser pública, conocida por todos los que la practican. No puede ser una costumbre clandestina y que nadie conozca. El artículo 3 también señala que esa costumbre tiene que ser conforme a la ley y que no puede contrariar la ley ni de manera expresa ni de manera tácita. Si es una costumbre contraria a la ley, es lo que llamamos una costumbre contra ley. Una costumbre contra ley. Es aquella costumbre que va en contra de la ley y que para el derecho comercial realmente no tiene fuerza de ley porque no cumple con los requisitos formales de la costumbre, que es que no contraríe la ley de manera expresa o tácita. En cuanto a este elemento, este es un elemento que establece la ley civil. Para la ley civil se exige también que esa costumbre sea conforme a la moral cristiana. Este aspecto no es exigido para la costumbre mercantil.
Aclaro, este es un aspecto que solamente se exige para la costumbre en materia civil, pero en la legislación y concretamente en el artículo número 3 del Código de Comercio que ya leímos, no se señala ese requisito. Y el artículo 2033 del Código de Comercio señala que el Código de Comercio regula integralmente toda la materia que es concerniente a la actividad mercantil. Luego, entonces hemos de entender que si regula integralmente toda la actividad mercantil y el artículo 3 no señaló este requisito, entonces es porque este requisito no hace parte de la costumbre mercantil como un requisito exigente a manera de elemento objetivo de la costumbre. A partir de esto, entonces, de la definición de lo que es la costumbre, podemos hacernos las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué sucede en caso de que exista un conflicto entre una ley comercial imperativa y una costumbre? Si existe conflicto entre una ley comercial imperativa y una costumbre, debemos aplicar lo señalado en el artículo primero del Código de Comercio y siempre prevalecerá la ley comercial imperativa. Siempre prevalecerá la ley comercial imperativa. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial, dice el artículo primero. Fíjese lo que dice el artículo tercero, dice, la costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial siempre que no la contraríe, ¿verdad? Cumplirse prestaciones. En defecto de la costumbre local, no, perdón, es el artículo 5. Dice, las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas de comercio. Tampoco eso. El artículo 1. Los comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley y los casos no regulados expresamente en ellas serán decididos por analogía de sus normas. Entonces, la ley imperativa prevalece sobre la costumbre mercantil. ¿Qué sucede en caso de conflicto? ¿Qué sucede en caso de conflicto entre una ley comercial supletiva y una costumbre? ¿Qué sucede en caso entre una ley supletiva y la costumbre? Lo que sucede es que como en el artículo 3, el código habla de ley comercial y en el artículo primero habla de ley comercial, sin distinguir entre normas dispositivas, sin distinguir entre normas imperativas y supletivas, entonces debemos entender que en caso entre conflicto entre una ley comercial supletiva y la costumbre, prevalece entonces la ley comercial supletiva. La lógica indicaría que debería prevalecer la costumbre, pero como el legislador no distinguió y simplemente habló de ley comercial sin distinguir entre supletivas, dispositivas e imperativas, entonces hemos de entender que la ley comercial abarca todas, sea imperativa, sea dispositiva o sea supletiva. Entonces, en este caso, la costumbre tiene que ceder para darle paso para que se aplique la norma comercial supletiva. ¿Qué sucede en caso de conflicto entre una ley civil y una costumbre? Aquí entonces sí prevalece la costumbre mercantil porque las normas comerciales siempre prevalecen sobre las leyes civiles en materia comercial. De modo que podríamos eventualmente estar en presencia de costumbres comerciales contra ley, pero naturalmente contra ley civil. Entonces, en este caso, cuando se presente una colisión de normas y haya conflicto entre una ley civil y una costumbre mercantil, como según lo dispuesto en los artículos primero y segundo y tercero, la costumbre mercantil
tiene la misma fuerza vinculante que la ley mercantil o comercial, entonces prevalece la costumbre mercantil frente a la ley civil. ¿Ok? Eso debemos estar absolutamente claro. El elemento subjetivo que ha señalado la doctrina como un elemento subjetivo de la costumbre es que obviamente, además de que esa costumbre tenga estos elementos objetivos como son uniformidad, reiteración, publicidad y que sea conforme a la ley, tiene que tener un elemento subjetivo y es que haya o exista conciencia de obligatoriedad. Es decir, que entre ese grupo de personas que practican esa costumbre tengan conciencia de que esa costumbre es obligatoria y que esa práctica se ha vuelto una norma y es de obligatorio cumplimiento en ese gremio. Por ejemplo, en el gremio de los corredores de finca raíz, hay una costumbre muy arraigada que es que ellos cobran como comisión por cada venta o cliente que consiguen para la venta de un bien inmueble, ellos se llevan una comisión del 3%. Eso no está reglamentado o en una norma, no que yo lo conozca, pero eso tiene una fuerza de costumbre y ha hecho carrera en medio de este gremio. Entonces, la costumbre ha impuesto que ese 3% que se les reconoce, ese es lo que vale o lo que ellos reciben como contraprestación por sus servicios de corredores de finca raíz. Lo mismo con los corredores de bolsa. Se ha establecido un porcentaje y ese porcentaje es una costumbre y eso tiene, digamos, ya una conciencia de obligatoriedad. Quien entra en un negocio de eso con un corredor de finca raíz sabe que en caso de que él le consiga un cliente y logre vender ese inmueble, tiene que pagarle el 3% de la venta al corredor de finca raíz. Esa es una conciencia que se ha adquirido y que se ha vuelto norma y que es obligatoria. Ahora, clases de costumbre. Hablemos de las clases de costumbre. Clases de costumbre de acuerdo con el ámbito territorial. Tenemos que entonces puede existir una costumbre local. Esa costumbre local es una costumbre que se prefiere o que es preferente frente a la costumbre nacional. Mire entonces el inciso 2 del artículo 3. Dice, en defecto, la costumbre local se tendrá en cuenta, en defecto de costumbre local se tendrá en cuenta la general del país. En otras palabras, si no existe costumbre local, en defecto de costumbre local, o si no existe costumbre local, entonces tendremos en cuenta la costumbre general del país, lo cual nos indica que solamente acudiremos a la costumbre nacional cuando no exista costumbre local. Pero si existe costumbre local, entonces nos remitimos a la costumbre local y la costumbre local desplaza a la costumbre nacional. En otras palabras, la costumbre local se prefiere a la costumbre nacional. ¿Qué entendemos por costumbre local? Es aquella costumbre que rige o se practica en un determinado lugar del territorio nacional y tiene la importancia de ser de aplicación preferente sobre la costumbre nacional. Por ejemplo, les ponía hace un momento un ejemplo de la costumbre de los comerciantes de ganado y que de pronto esa costumbre solamente se practique en el departamento de Bolívar. Esa es una costumbre local porque es propia de los comerciantes de ganado del departamento de Bolívar. No se practica en otros departamentos del país. Si el conflicto que se presenta es entre comerciantes del departamento de Bolívar en un contrato celebrado en el departamento de Bolívar, se preferirá, si toca acudir a la costumbre local. Puede que exista una costumbre nacional y que sea una costumbre que
se practique en todo el territorio nacional o en la mayoría del territorio nacional. Ojo, en todo el territorio nacional o en la mayoría del territorio nacional. Puede que del territorio nacional esta costumbre se practique en 25 departamentos y en otros no, en los demás no. Entonces, en ese orden de ideas tenemos una costumbre nacional versus alguna costumbre local que se practique en otro departamento. Pero siempre que hay colisión de costumbres entre la local y la nacional, prevalecerá la costumbre local. En ausencia de la costumbre local, entonces nos remitimos a la costumbre nacional. Nacional. Esa costumbre nacional, entonces, la certifica la Confederación de Cámaras, según lo dispone el artículo 96 del Código de Comercio. La costumbre extranjera es aquella costumbre que es practicada en un país extranjero y que esta costumbre no tiene la categoría de fuente formal del derecho comercial, porque aceptar que una costumbre extranjera o practicada en otro país tiene fuerza material o fuerza formal de ley en nuestra legislación, sería abdicar nuestra soberanía nacional y sería lo mismo que decir que las leyes comerciales de otro país tienen la misma fuerza vinculante que en nuestro país. En el caso de la costumbre extranjera y la costumbre mercantil internacional, son fuentes materiales del derecho comercial. Las únicas fuentes formales del derecho comercial en materia de costumbre son la costumbre local y la nacional. La costumbre extranjera y la costumbre mercantil internacional son fuentes meramente materiales, es decir, interpretativas. Y a esto entonces me refiero a que se usan para interpretar, por ejemplo, las cláusulas de un contrato, uno, que haya sido celebrado en el país extranjero y que tenga efectos en Colombia o que se vaya a ejecutar en Colombia, o dos, que se haya celebrado en Colombia pero con leyes extranjeras o con normas extranjeras. Entonces, ahí se coge la costumbre extranjera para efectos de interpretar el alcance de esas cláusulas basadas en esa costumbre. La costumbre mercantil internacional, a diferencia de la costumbre extranjera, es la que se practica en un grupo de países o un número plural de países, ¿verdad? No solamente en un solo país, sino en un grupo plural de países, en varios países. Y también tiene el carácter de fuente formal material, perdón, de fuente material del derecho comercial, por cuanto solamente se rige para efectos de interpretación de contratos que hayan tenido celebración en el extranjero y que tengan efectos en Colombia o que hayan sido celebrados en Colombia con disposiciones extranjeras o internacionales. De acuerdo a su obligatoriedad, la costumbre puede ser imperativa, ¿verdad? Y es imperativa cuando esta costumbre no existe norma comercial y está conforme a las leyes comerciales, es pública, es reiterada y es uniforme, entonces se convierte en imperativa. Es costumbre supletiva. La costumbre supletiva cuando existen entonces algunas normas que la rigen, por ejemplo, viene a ser una costumbre supletiva, la costumbre nacional frente a la costumbre local, y de acuerdo con su relación, otra clasificación es la costumbre de acuerdo con su relación con la ley, la costumbre que es según la ley o secundum leyes, es la que es llamada expresamente por la ley, ¿verdad? En aquellos casos, por ejemplo, el artículo 909, donde la misma ley invoca de manera expresa la costumbre. Veamos estos ejemplos: 909, 1264 y 1341.
Veamos qué nos dice el 909. 909 nos dice: los gastos que ocasionen la celebración del contrato se dirán por partes iguales entre los contratantes si estos no acuerdan otra cosa. Salvo costumbre comercial o pacto en contrario, los gastos de entrega de la cosa vendida corresponderán al vendedor. Salvo costumbre comercial o pacto en contrario. Fíjese cómo aquí la misma ley comercial apela a la costumbre en esta norma, que es una norma de carácter supletivo. En esta parte es una norma, podemos decir que es una norma de carácter supletivo porque solamente entra a regir en ausencia de costumbre comercial o de algún pacto convencional dentro del contrato celebrado por las partes. Entonces, mire cómo la misma ley entra a llamar a la costumbre. Mire el 1264 que dice: el mandatario tendrá derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades. Cuando dice a la estipulada, está hablando de la remuneración que acordaron las partes en el contrato. Pero si no acordaron nada en el contrato respecto a cómo iba a ser la remuneración o pago del mandatario, entonces nos remite a la costumbre cuando dice o usual, lo que, en otras palabras, lo que se acostumbre en estos casos. El 1341 dice la remuneración de los corredores. El corredor tendrá derecho a la remuneración estipulada, a falta de estipulación, a la usual. Entonces, si existe un contrato de corretaje y en ese contrato se reguló cuál iba a ser la remuneración por la labor prestada por el corredor, entonces se entenderá que la remuneración es la estipulada en el contrato. Pero si no se estipuló nada acerca de la remuneración en contrato, dice la norma, a falta de estipulación, la usual, la que se acostumbra. Entonces, fíjense cómo la norma aquí mismo llama a la costumbre, y en estos casos es donde señalamos que la costumbre es donde se le añade que la costumbre es costumbre secundum ley, en aquellos casos donde la costumbre es llamada por la ley. Y la costumbre prater leyes es la costumbre que se aplica cuando hay ausencia de norma expresa. Cuando no hay ninguna norma que la invoque, que la señale o que regule el tema, entonces acudimos a la costumbre. Y la costumbre, finalmente, la costumbre contra ley es aquella costumbre que va en contra de la ley y que no constituye fuente formal del derecho comercial. Finalmente, miremos cómo se prueba la costumbre. Dijimos que los artículos 6, 8 y 9 del Código de Comercio que regulaban esta materia fueron derogados por el artículo 626 del Código General del Proceso y que ahora vemos la prueba de la costumbre reglamentada en el artículo 179 del Código General del Proceso así. Mire lo que dice el artículo 179. Dice lo siguiente: la costumbre mercantil nacional y su vigencia se probarán. Primero, entiéndase por costumbre nacional, ¿cómo se probarán? Sean costumbres nacionales, locales o nacionales. Dice, con el testimonio de dos comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio. Entonces, lo primero o la primera forma de probar la costumbre mercantil nacional es con el testimonio de dos comerciantes, pero esos comerciantes tienen que ser comerciantes que hayan cumplido con el deber de haberse registrado y de tener matrícula mercantil, de estar inscritos en el registro mercantil. La segunda forma de probar esa costumbre mercantil nacional y su vigencia. Si no encontramos dos testigos, entonces que nos den una cuenta razonada de los hechos y los requisitos,
también la podemos probar con 5 decisiones judiciales definitivas que aseveren la existencia, perdón, con decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia, proferida dentro de los 5 años anteriores al diferente. Entonces podemos aquí alegar o traer a colación 2 o más decisiones judiciales definitivas que aseveren su existencia. Cuando hablamos de decisiones judiciales definitivas, hablamos de sentencias que hayan hecho tránsito a cosa juzgada. Es decir, procesos que hayan sido ya definidos y que hayan agotado todas sus etapas. Número 3, porque esto es con certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde se rige. Y esto es así porque una de las funciones de la Cámara de Comercio es precisamente recolectar las costumbres y usos de su círculo, de su circuito, donde ellas operan. Entonces, con certificación de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rige. Si rige en el departamento de Bolívar o si rige en el distrito de Cartagena, entonces una certificación de la Cámara de Comercio de Cartagena. Si la Cámara de Comercio ha registrado esa costumbre, porque es posible que la Cámara de Comercio no tenga registrada esa costumbre. Si no la tiene registrada, entonces acudimos a los otros medios con decisiones judiciales. Si no tenemos decisiones judiciales, entonces podemos acudir, al testimonio de 2 comerciantes inscritos en el registro mercantil. Entonces tenemos esas 3 formas de probar la costumbre mercantil nacional. ¿Cómo se prueba la costumbre mercantil extranjera? Es decir, la que se practica en un país extranjero. La costumbre mercantil extranjera y su vigencia, dice aquí el artículo 179 del Código Penal del Proceso, se acreditarán con certificación del respectivo cónsul colombiano. Primera forma de probar, una certificación del respectivo cónsul colombiano en el país donde se practique la costumbre. Si la costumbre se practica en Costa Rica, en Chile, entonces una certificación del cónsul en Chile o del agregado diplomático que esté en Chile, donde certifique la práctica de esta costumbre. Si no hay un agregado consular en Chile, entonces acudimos al agregado consular de una nación amiga. Por ejemplo, el de Ecuador, o el de Brasil, o el de Panamá. No digo el de Venezuela porque en estos momentos no creo que Venezuela sea una nación amiga de Colombia, pero sí, o Colombia sea una nación amiga de Venezuela, no sé. Podemos acudir al de una nación amiga. Dichos funcionarios para expedir el certificado solicitarán constancia a la Cámara de Comercio local, es decir, a la Cámara de Comercio de la ciudad o distrito o departamento del territorio de ese país que pueda certificar. Si no existe certificación en la Cámara de Comercio, entonces acudirá a dos abogados del lugar con reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial. Entonces, primero tenemos la certificación del cónsul. Si no tenemos un agregado consular allí, acudimos al agregado consular de una nación amiga. Ese agregado consular tiene que pedir una certificación en Cámara de Comercio y si no existe Cámara de Comercio, entonces la organización que haga las veces de Cámara de Comercio en dicho país o dicho territorio. Y si no, definitivamente no se puede conseguir la certificación, entonces acudimos al concepto o testimonio de 2 abogados de reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial. Pero esos abogados tienen que ser abogados de ese país, de ese lugar. ¿Ok? Si finalmente no conseguimos 2 abogados del lugar con reconocida honorabilidad, podemos también acudir a aprobarse mediante dictamen pericial
rendido por persona, institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. Entonces, la tercera forma es acudir a una prueba pericial. La prueba pericial es la que realiza un experto en el tema. Entonces, acudimos a un experto en materia de costumbre mercantil y que ese experto entonces nos emita un concepto y nos defina si es o no ley mercantil extranjera y si esa ley cumple con todos los requisitos, si es o no costumbre mercantil extranjera y si esa costumbre cumple con todos los requisitos para ser tenida como costumbre extranjera y que sirva como interpretación, como una fuente interpretativa de los contratos que vayan a tener efectos aquí en Colombia. Y ese experto no es necesario que pueda ejercer allá como abogado, eso quiere decir que no es necesario que el experto esté radicado en ese país, puede estar radicado en cualquier otro lugar, lo importante es que sea experto en la legislación comercial de ese país. ¿Cómo se prueba la costumbre mercantil internacional y su vigencia? Primero, con la copia de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiera reconocido. Entonces, una sentencia de un tribunal internacional es la primera, o un laudo de un tribunal internacional, sentencia o laudo de un tribunal internacional donde hubiera reconocido esa costumbre, la hubiese interpretado o la hubiese aplicado. También se probará con certificación de una entidad internacional idónea mediante un dictamen pericial rendido por personas o instituciones expertas en razón de su conocimiento y experiencia. Entonces, también puede probar la costumbre mercantil internacional a través de una ley, de una prueba pericial, una prueba practicada por una organización o una persona con expertise y con experiencia y en la costumbre internacional. Entonces, esas son las dos formas de probar la costumbre mercantil internacional. ¿Cuáles son las fuentes materiales del derecho comercial? Cuando hablamos de fuentes materiales del derecho comercial, son aquellas que sirven como criterios interpretativos, pero que no son obligatorias en su acatamiento, sino que sirven para interpretar la ley y para interpretar aquellas fuentes formales del derecho comercial. Tenemos entonces aquí la fuente material, que es la jurisprudencia, y entendemos por jurisprudencia las decisiones iguales a un número de 3 o más decisiones proferidas por un órgano judicial, por uno de los 3 máximos órganos judiciales, en este caso Corte Suprema, Consejo de Estado, Corte Constitucional, que se hayan proferido en virtud de determinado tema específico. Los principios generales de derecho, que tienen un criterio orientador y que tienen un criterio interpretativo para acudir entonces a orientar los procedimientos de los comerciantes y para interpretar aquellas situaciones de los comerciantes. Entre los principios generales del derecho comercial tenemos el principio de la autonomía de la voluntad consagrado en el artículo 4, principio de la consensualidad contractual en el artículo 824, que el derecho comercial requiere el acuerdo de voluntades o la consensualidad entre las partes para que surjan las obligaciones. El principio de la onerosidad, en materia comercial nada es gratuito, todo es oneroso, todo tiene un precio. El principio de la libertad económica, que ya lo estudiamos en el artículo 333. El principio de oponibilidad en cuanto a que los actos mercantiles, en la medida que sean públicos, son oponibles a terceros. Y el principio de la buena fe en los actos y contratos, cuando quiera que todos los contratos tienen que celebrarse y ejecutarse de buena fe. También entonces son fuentes materiales la costumbre extranjera, como ya lo habíamos dicho, y la costumbre internacional, los tratados y convenciones internacionales no ratificados por Colombia, porque aquellos tratados y convenciones internacionales ratificados por Colombia son fuente formal
por cuanto son ley en virtud de lo que señala el artículo 93 de la Constitución Política, que establece el llamado bloque de constitucionalidad. Y finalmente la doctrina, que es lo que han dicho los estudiosos en sus libros de derecho comercial. Estas son entonces las fuentes materiales del derecho comercial. Con esto hemos agotado el estudio de lo que son las fuentes formales y las fuentes materiales del derecho comercial. Para la próxima clase, por favor, leer esta sentencia y estaremos socializando esta sentencia la próxima clase. Sentencia C-486 de octubre 28 de 1993, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, por medio de la cual se declaró exequible la Ley 4 de 1989 y el Decreto 410 de 1971. Bueno, un saludo para todos y los espero en nuestra próxima sesión de Derecho Comercial. Fuerte abrazo.